Al filo de la intriga. 5 leyendas desconocidas que resultaron ser reales. Todos hemos leído y devorado novelas y libros sobre seres monstruosos y fantásticos que, en principio, sabemos que pertenecen meramente a la ficción. Ya sean hombres lobos, vampiros, gigantes o alguna raza de superhumanos, sabemos que no son reales, porque después de todo, muchas veces creemos solo en lo que podemos ver. Sin embargo, a pesar de que muchas historias tengan como figuras centrales criaturas que sabemos que no existen, no por ello significa que alguna vez no existieron. Y de alguna manera, las existencias de estos seres se convirtieron en leyendas, y muchos escritores basaron sus más grandes éxitos a partir de ellas. Enseguida veremos 5 leyendas reales que sentaron las bases para grandes historias de ficción. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Número 1. Moby Dick, la gran ballena blanca. La clásica historia de Herman Melville gira en torno al capitán Ahab, el cual busca venganza de una gran ballena blanca que le arrebató una de sus piernas durante una batalla marina y lo obligó a caminar usando una pata tallada en hueso. Pero lo más importante de todo es que el capitán está tan enfermizamente obsesionado con cazar al gran cachalote blanco que está dispuesto a arriesgar la vida de su tripulación sin importar las consecuencias de sus decisiones. Esta historia, que relata el drama y la pérdida de la cordura por una obsesión peligrosa, está basada en un suceso real, al menos una parte. Y es que, dejando de lado la historia de venganza, la parte de la ballena es real, debido a que a inicios del siglo XIX, cerca de la isla chilena de Mocha, se atestiguó el avistamiento de un gran cachalote blanco. Exploradores y balleneros habían declarado que se trataba de una enorme ballena albina, que poseía una fuerza impresionante e increíble. Esto se supo gracias a que hubo numerosos enfrentamientos entre este enorme monstruo y varios barcos balleneros. Se libraron casi 100 combates contra esta ballena, y estos dejaron múltiples testimonios que Herman Melville usaría para crear su obra de ficción. Según aquellos que sobrevivieron a estos encuentros, la criatura de más de 24 metros de longitud embestía con una fuerza descomunal a los barcos, resoplando de furia y dejando liberar algo parecido a una nube de vapor desde sus fauces. Al golpear de lleno a una embarcación, esta parcialmente se destruía y al poco tiempo se hundía, momento el cual la ballena aprovechaba para escapar. Estos numerosos combates y escapes hicieron que aquella criatura acumulase una gran cantidad de arpones y cicatrices de guerra en su lomo, lo cual la convirtió en una verdadera leyenda de pesadilla para los marinos de la época. Tanto fue así que se necesitó de una cooperación internacional de marinos balleneros para finalmente darle caza en el año 1838. Toda esta historia de guerra marina fue suficiente para que la creativa e ingeniosa mente de Herman Melville idease una historia de drama, obsesión y venganza alrededor de la figura de esta enorme ballena. Haciendo referencia al nombre de Moby Dick, el nombre final de la novela terminó siendo el de Moby Dick y se publicó por primera vez en 1851. Número 2. Krampus, el terror de la Navidad. Existen lugares donde se cree que Santa Claus o Papá Noel, a los que se portan mal se quedan sin regalos, o bien, reciben carbón en vez de regalos. Pero en las tierras escandinavas ocurre algo peor, según cuenta una antigua leyenda, y es que justo en las primeras noches de diciembre, llega un horrible monstruo con cuernos de cabra y cuerpo de demonio, haciendo sonar cascabeles, cadenas y cencerros oxidados, para luego raptar a los niños que se portan mal durante todo el año. Entonces los mete en una canasta en su espalda y los lleva al inframundo donde los devora. El origen de esta leyenda está muy ligado al folclore antiguo de los países del centro y norte de Europa, por lo que lleva cientos de años existiendo y bebe de ciertas leyendas paganas. Sin embargo, hay una costumbre austríaca en la que por ciertos momentos, Krampus es real, pues algunos hombres ebrios se disfrazan de Krampus,
Se colocan cadenas oxidadas en su disfraz y salen a la calle a asustar a los niños. Es parte de una costumbre que se mantiene en la actualidad, aunque en el pasado se creía tanto en la leyenda, que era un asunto político y religioso muy delicado. Número 3. Los Berserkers, los demoníacos guerreros vikingos. Se sabe que los vikingos fueron luchadores muy temidos por su brutalidad en batalla, pero parte de esta fama es gracias a los llamados berserkers. Según las leyendas, estos eran hombres endemoniados que luchaban casi desnudos, mientras estaban poseídos por espíritus animales, asociado probablemente a Odín, su principal deidad en la mitología nórdica. Era tal ese nivel de contacto espiritual que al momento de luchar no eran humanos. Eran irracionales, brutalmente violentos y absolutamente despiadados con cualquiera que no fuera de los suyos. La existencia de estos guerreros no fue ninguna leyenda, sino fue absolutamente real, al menos hasta cierto punto. Se sabe que los berserkers eran guerreros enormes y robustos que se cubrían con pieles de oso o venado, y que se lanzaban al campo de batalla con una fiereza incomparable. Sin embargo, este aparente estado de superhumano se explica gracias a que estos guerreros vikingos consumían una amplia gama de alucinógenos y drogas, que los hacían tener ataques de éxtasis que los ayudaban en el campo de batalla. Y aunque parezca una mentira, estas drogas pueden expandir las capacidades del cuerpo humano. Estos guerreros, antes de cada batalla, consumían hongos tóxicos que los hacían entrar en estados de trance. Entonces, el trance los hacía perder el miedo por el dolor, la muerte y la agonía, y por ello, sus cuerpos no se veían limitados al momento de pelear. También se sabe que incluso, en lugar de hongos silvestres, consumían alimentos contaminados con hongos debido a la fermentación, llegando incluso a ser uno de esos, el denominado precursor del LSD, entre comillas. Así que de alguna manera, la parte de la posesión espiritual de los berserkers tiene una explicación científica, pero eso no significa que no existieron. Por el contrario, fueron muy reales y sus poderes sobrehumanos también lo fueron. La leyenda de los berserkers no ha hecho más que aumentar el misticismo y la admiración que se tiene por la mitología nórdica y las tribus vikingas, y las evidencias indican que de verdad eran pueblos y guerreros dignos de temer. Número 4. El hombre cabra, el monstruoso ser de Pope Lick. Existe una leyenda estadounidense que advierte de ataques brutales que son cometidos por un supuesto críptido, mitad hombre mitad cabra, que vive debajo del puente ferroviario de Pope Lick, en Kentucky. No hay orígenes claros de la criatura ni de la leyenda en sí. Solo se dice que es altamente peligrosa y que puede hipnotizar a sus víctimas para después asesinarlas, y probablemente devorarlas. También se dice que porta un hacha, que usa contra quienes caen en sus garras. La parte real de esta historia es que de alguna manera sí existe algo parecido a un hombre cabra. Se llama Thomas Twigs y fue premio Nobel de Biología, principalmente por una investigación de 3 días en la que vivió como una cabra. El hombre construyó unas prótesis que le permitían caminar en 4 patas. Escaló junto a una manada de cabras en los Alpes y prácticamente fue una cabra más durante 3 días, lo cual permitió realizar su investigación de forma exitosa. A pesar de que la leyenda no se basó en algún hecho real, esta vez fue la leyenda la que llevó a inspirar un suceso de la realidad. Número 5. La leyenda de las Amazonas, el verdadero origen de Wonder Woman. Se sabe que la Mujer Maravilla, la más grande superheroína del mundo de los cómics, proviene de un linaje muy antiguo de mujeres guerreras. La principal inspiración para crear tal historia y a tan famosísima heroína fue el relato de las guerreras amazonas de la mitología griega. Estas fueron unas mujeres que habían establecido un reino propio cerca del Mar Negro, en donde prácticamente no había ningún hombre y las mujeres gobernaban.
Lo más importante de la leyenda era el poderío militar de las mujeres en el reino de las Amazonas, y casi todo relato en el que se mencionaba a este pueblo giraba en torno a lo poderosas y peligrosas que eran estas guerreras. Y aunque por mucho tiempo se pensó que todo esto era una simple leyenda, una investigación iniciada en 1988 ha revelado que es muy probable que el relato de las Amazonas se basa en la existencia real de un pueblo, en donde las mujeres eran muy importantes guerreras. Y puede que las evidencias de todo esto se encuentren en Rusia. La mayoría de los historiadores habían ubicado a las verdaderas Amazonas en Asia Menor, pero Heródoto las ubicó al sur de Rusia, en las planicies euroasiáticas. Y puede que haya acertado, porque en 1988 se hallaron una serie de tumbas esparcidas de manera precisa y dentro de uno de los sepulcros se halló a lo que se creía era la momia bien conservada de un niño de al menos unos 12 o 13 años de edad. Se decidió realizar unos estudios de ADN que tardaron unos 30 años en arrojar resultados. Ahora, en un no muy lejano año 2020, se descubrió que el cadáver no pertenecía a un niño, sino a una niña, y lo sorprendente del asunto es que había sido sepultada con lo que parecía era el equipamiento rudimentario que un arquero guerrero usaría, además de que usaba un cinturón con adornos y hebillas de bronce. De los otros cadáveres, 3 eran de mujeres, 2 habían sido sepultadas con armas a los lados, y otra se enterró de tal modo que pareciera que estuviera montando a caballo. Otros sepulcros mostraban a mujeres enterradas con más armas, e incluso a una se le halló una corona y lo que parece una daga especial de la realeza. Todo esto hace señalar que las Amazonas de verdad existieron, y que probablemente defendían sus hogares y comunidades de manera feroz, mientras los hombres realizaban largos viajes y expediciones militares. Aunque hasta el día de hoy se han tratado de continuar con las investigaciones, lo cierto es que por fortuna es imposible argumentar que las Amazonas son solo una leyenda, pues la evidencia de su existencia está en las estepas del sur de Rusia. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.